Hola a todos y a todas. Bienvenidos al podcast educativo Cerebros Curiosos. Compañeras Tania, Elda, Itzeli y yo, Ashley, estaremos hablando de una de las corrientes más influyentes en la educación, el constructivismo, centrándonos en dos grandes autores, Jean Piaget y Jerome Bruner. Veremos qué propone cada uno de ellos, cómo se aplican sus ideas en el aula, qué podemos aprender de ellos hoy en día. Hola. Bueno, podemos hablar que el constructivismo es una teoría del aprendizaje que sugiere que el conocimiento no es simplemente transmitido de maestro a estudiante, sino que es construido activamente por los propios estudiantes a través de sus experiencias previas y la interacción con su entorno. Los estudiantes construyen su comprensión del mundo basándose en sus experiencias, pensamientos previos y el contexto social y cultural en el que se encuentran. Esta idea central del constructivismo no es solamente un proceso pasivo en el aprendizaje, sino activo. Los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias e interacciones con el entorno. Este enfoque subraya la importancia de la exploración como herramientas para profundizar el aprendizaje. Entender estas teorías es crucial en el ámbito educativo por varias razones. Ayuda a la planificación de clases. En el constructivismo fomenta el diseño de actividades de aprendizaje que son más interactivas y centradas en el estudiante. En lugar de simplemente transmitir información, esto permite que los estudiantes se conviertan en participantes activos en su proceso de aprendizaje. También mejora la comprensión de cómo aprenden los niños. Esta teoría de Piaget y Bruner permiten que los educadores comprendan cómo los niños procesan la información, cómo construyen su comprensión del mundo y cómo se desarrollan cognitivamente a medida que interactúan con su entorno. Esto ayuda a adaptar la enseñanza a las necesidades y capacidades de cada estudiante. La mejora de la enseñanza. Comprender esto del constructivismo ayuda a los educadores a aplicar estrategias pedagógicas efectivas que faciliten el aprendizaje significativo. Además, al centrarse en la colaboración y el pensamiento crítico, los estudiantes se vuelven más autónomos y capaces de resolver problemas de manera creativa. Ahora me corresponde hablar sobre Jerome Bruner, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y una figura clave dentro del constructivismo. Bruner nació en Estados Unidos en 1915 y estudió en la Universidad de Harvard. Desde muy temprano se interesó por la psicología cognitiva y a lo largo de su carrera investigó cómo las personas construyen activamente el conocimiento. Además, subrayó algo fundamental, que la cultura juega un papel central en la manera en la que aprendemos. Entre sus aportaciones más destacadas podemos mencionar, en primer lugar, el aprendizaje por descubrimiento. Bruner defendía la idea de que los estudiantes no deben limitarse a recibir información de manera pasiva, sino que deben participar activamente, explorando e investigando para llegar a conclusiones propias. Esto, según él, genera aprendizajes más significativos. Otra contribución muy importante fueron las formas de representación de la información, que se dividen en tres niveles. La representación enactiva o enunciativa, que se basa en acción, la representación icónica, que utiliza imágenes y figuras, y la representación simbólica, que se apoya en el lenguaje y en los símbolos. También propuso la idea del currículo en espiral, que consiste en volver a revisar los mismos conceptos en diferentes etapas de la formación, cada vez con mayor profundidad y complejidad. Esto permite que el estudiante construya una comprensión progresiva y sólida. Finalmente, Bruner redefinió el rol del profesor. Para él, el docente no debía ser un simple transmisor de conocimiento, sino un facilitador y guía del aprendizaje. Alguien que acompaña al estudiante en el proceso de descubrir y comprender. Si comparamos sus ideas con la de Jean Piaget, encontramos algunas similitudes. Entre estas es que ambos coincidían en que el aprendizaje es un proceso activo y que el estudiante debe tener un papel central. Sin embargo, hay diferencias importantes. Bruner propuso más énfasis en el aprendizaje guiado y en la influencia de la cultura, y en la idea de que los niños pueden comprender conceptos complejos si estos se presentan de manera adecuada.
En cuanto a las implicaciones educativas, las teorías de Brunner han inspirado prácticas muy concretas en el aula. En conclusión, Jerome Brunner transformó la forma de entender la educación, destacando que el aprendizaje es un proceso activo, cultural y dinámico, donde el profesor guía y acompaña en lugar de solo transmitir. Jean Piaget es considerado uno de los pilares del constructivismo, especialmente en su vertiente epistemológica y psicológica. Su teoría del desarrollo cognitivo no solo revolucionó la psicología infantil, sino que también sentó las bases para entender cómo los estudiantes construyen activamente el conocimiento. Uno de los puntos de convergencia de Jean Piaget propuso que el conocimiento no se transmite, sino que se construye progresivamente a través de la interacción entre el sujeto y el entorno. Este proceso es genético porque se desarrolla en etapas. Las etapas, como lo mencionaron antes, serían la sensorial motor, la perioperacional, las operaciones concretas y operaciones formales. Cada etapa implica estructuras mentales más complejas que permiten nuevas formas de pensamiento, procesos de adaptación, asimilación y acomodación. El sujeto aprende al integrar nueva información, asimilación y modificar sus esquemas mentales. El equilibrio entre ambos genera aprendizaje significativo. El aprendizaje para Jean Piaget es no acumulativo, sino una transformación de estructuras mentales. El conocimiento se construye, no se copia. El estudiante es protagonista de su aprendizaje, explora, experimenta y construye significados a partir de su interacción en el entorno. El alumno es un explorador activo que construye su propio conocimiento a partir de la experiencia. La enseñanza debe respetar el ritmo del desarrollo del niño. No se puede enseñar algo que el estudiante aún no está cognitivamente preparado para comprender. En las aulas de clases, Jean Piaget sugiere el uso de materiales concretos, manipulativos, actividades que promuevan la exploración y el descubrimiento, diseño de situaciones problemáticas que generan conflicto cognitivo y también evaluaciones formativas concentradas en proceso, no solo en resultado. Sin embargo, Jerome Brunner es una figura clave en el constructivismo, especialmente en su enfoque educativo. A diferencia de Piaget, que se centró en el desarrollo cognitivo, Brunner se enfoca en cómo enseñar para que el estudiante construya conocimiento de forma activa, significativa, culturalmente situada, ¿verdad? La etapa de etapas versus flexibilidad, Piaget propone 4 etapas universales del desarrollo cognitivos. Sin embargo, Brunner no establece etapas fijas. Cree que cualquier contenido puede enseñarse si se adapta a la forma de representación adecuada. Algunas críticas de Jean Piaget: etapas demasiado rígidas. Se cuestiona la rigidez de sus etapas del desarrollo cognitivo. Investigaciones posteriores muestran que los niños pueden alcanzar ciertas habilidades antes o después de lo que Piaget propuso. También la subestimación del entorno social. Piaget enfatiza el desarrollo individual y biológico, pero da poco peso a la influencia del entorno cultural, social y lingüístico en el aprendizaje. Aplicabilidad directa en el aula. Aunque su teoría es valiosa para entender el desarrollo cognitivo, no ofrece estrategias pedagógicas concretas para la enseñanza. También sus estudios se basaron en observaciones de pocos niños, principalmente sus propios hijos, lo que limita la validez científica y la generalización de sus hallazgos. Sin embargo, críticas de Jerome Brunner, algunos docentes consideran que el aprendizaje por descubrimiento guiado puede ser poco eficiente si no se estructura adecuadamente, especialmente en grupos grandes o con estudiantes con bajo nivel de autonomía. También habla que aunque el currículo en espiral es teóricamente atractivo, su aplicación práctica requiere una aplicación compleja y una forma docente sólida. También tenemos el término de andamiaje, que ha sido interpretado por múltiples formas.
lo que genera confusión sobre cómo aplicarlo correctamente en el aula. También otra manera de aprovechar las críticas es contextualizar sus ideas según las realidades educativas en Panamá, especialmente en las zonas indígenas y las zonas rurales. Diseñar estrategias didácticas flexibles que combinen el desarrollo cognitivo, mediación cultural y participación activa. ¿Cómo se complementan Jean Piaget y Brunner en el constructivismo? Piaget explica cómo se desarrolla el pensamiento en etapas. Brunner propone cómo enseñar para que ese pensamiento se construya activamente. Usar las etapas de Piaget es saber cuándo enseñar, y las estrategias de Brunner es para saber cómo hacerlo. Piaget promueve el descubrimiento autónomo, mientras Brunner introduce el andamiaje como apoyo temporal del docente. Diseñar actividades donde el estudiante explore, pero con guía estratégica para avanzar en su zona de desarrollo próximo. Siguiendo, tomaremos como ejemplo una materia matemática, ¿verdad? Jean Piaget dice que los niños en esta etapa aprenden mejor cuando manipulan objetos reales y resuelven problemas concretos, ¿verdad? En este problema matemáticas, al niño se le brinda fichas para contar y agrupar para que comprenda lo que es la suma y la resta manipulando objetos. Bueno, yo puedo aportar en este ejemplo que inclusive sin saberlo utilicé el método de Piaget. ¿Por qué? Porque cuando mi niño estaba empezando lo que era la primaria, el primer grado, que le enseñan a suma y resta, yo sin saber y sin tener el conocimiento no sabía cómo hacer que él entendiera la suma y la resta. Lo que hice fue que compré unas horquillitas de maderas y con eso le enseñé a contar. Le decía, toma 10 horquillitas y él las ponía en un cartoncito. Le digo, ahora quítale 4. ¿Cuántas quedan? Y él me daba la respuesta. Sin embargo, Brunner propone que los niños aprenden mejor si descubren por sí mismos, con ayuda del docente y si se les presenta el contenido en forma que puedan entender. Bueno, en los dos he tenido ejemplos, ya que también cuando mi niño estaba en primero, que era el tema de que había que enseñarle a leer, que había que enseñarle las vocales, había que enseñarle las combinaciones ma, me, mi, mo, mu, yo recurrí a lo que fue YouTube, al monosílabo, que es algo visual, y con eso mi niño, yo iba enseñándole, él iba aprendiendo y aprendió con audiovisual, viendo, porque no solamente dárselo, es saber usarlo, es saber explicarle. Para finalizar, Piaget y Jerome Brunner nos dejaron un legado fundamental para entender cómo aprenden los niños. Ambos coinciden en que el conocimiento no se transmite, se construye, pero nos ofrecen herramientas distintas y complementarias, ¿verdad? Como docentes o futuros docentes, comprender su historia nos permite diseñar clases más significativas, adaptadas al desarrollo, al contexto sociocultural de nuestros estudiantes. ¿Cuáles serían las etapas del desarrollo cognitivo? Piaget observó el comportamiento de sus hijos y también realizó muchos experimentos con otros niños, en los cuales observó etapas de desarrollo cognitivo por las que pasan los niños en el desarrollo de la inteligencia y los procesos de pensamiento formal. Estas etapas son periodo sensoromotor, que va del nacimiento hasta los 2 años, el periodo preoperacional, que va de los 2 años hasta los 7 años aproximadamente, periodo de operaciones concretas, que abarca desde los 7 años hasta los 11 años, y el periodo de las operaciones formales, que va desde los 11 años hasta la adultez. ¿El periodo sensoromotor se divide en estados? Sí, así es. El periodo sensoromotor hace referencia a la interacción entre los sentidos y las acciones, que en primera medida son involuntarias y las cuales se dividen en 6 estadios. El número 1 son los autos a través de reflejo. Van desde el día que se nace hasta el segundo mes aproximadamente. Esta conducta se realiza primeramente como un estímulo de supervivencia, como la acción de succionar el pezón de la madre o el biberón para alimentarse. Podemos observar que cuando se pasa un objeto cerca de la boca del bebé, ellos realizan de una vez la acción de succionar. A partir del segundo mes, vemos que succiona sin tener nada en la boca. La número 2 son las reacciones circulares primarias.
ocurre entre los 2 y los 4 meses, donde los bebés repiten conductas con su cuerpo como patalear, mover los dedos. Se denomina circular ya que la conducta es repetitiva por parte del niño y primaria porque la realiza con su cuerpo. La número 3 son las reacciones circulares secundarias. Esta ocurre entre los 4 y 8 meses. La acción se realiza con un objeto fuera del cuerpo, como un tambor, un sonajero, una pelota. El niño hace algo placentero y lo repite. Por ejemplo, tocar el tambor, tirar la pelota y que los padres se la regresen. Número 4. Coordinación propositiva de esquema secundario. Se da entre los 8 y los 12 meses, donde podemos ver que el bebé trata de alcanzar objetos. Pero si hay algún obstáculo que impide agarrar esos objetos, él toma la acción de apartar para lograr su objetivo. Se observa intencionalidad de conseguir un objeto superando los obstáculos. El estadio número 5 son las reacciones circulares terciarias. Ocurre entre los 12 y los 18 meses. Aquí el niño realiza ensayo y error. Experimenta realizando acciones nuevas para ver qué sucede en vez de repetir conductas. Un ejemplo de esto es que realiza aclaraciones de objetos. Y la número 6 son las soluciones mentales que van desde de los 18 a los 24 meses. Empieza a internalizar acciones y sus consecuencias. Ya no están basadas en el ensayo y error. Se dan representaciones simbólicas, se inventan nuevos medios por combinaciones mentales. Aquí tenemos algunas recomendaciones de búsqueda que pueden encontrar en YouTube de diferentes canales para que se instruyan un poquito más sobre el tema del constructivismo y documentos brindados en clase. Gracias, compañeras. Y así podemos hablar tanto de Piaget como Brunner contribuyeron al enfoque constructivista, promoviendo una visión activa del aprendizaje que considera experiencias previas y contexto social como elementos claves para mejorar la comprensión de los conceptos. Esto no solo mejora la calidad de aprendizaje, sino que también permite a los educadores ajustar sus estrategias pedagógicas para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas en nuestros estudiantes. Chao.